iniciativa y es oficial, en un rato seguramente va a haber detalles, pero por sobre todas las cosas en las próximas semanas, respecto a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobierno, que públicamente ya había dejado traslucir con Cunio Libarona que estudiaban la idea de ampliar la Corte, empezó a pulir detalles de esa negociación que es inexorable, imperiosa, sin la cual la oposición no le va a dar el plafón para que haya nuevos integrantes en el máximo Tribunal de Justicia. Veremos a partir de cuándo. Pero definitivamente a esta hora la Corte están pensando en el gobierno la ampliación, y yo diría que es casi una decisión tomada según lo que le han escuchado decir a varios de los que están trabajando en esa hipótesis. Alguno hasta se extralimita y dice algún cortesano por venir. En medio de la avanzada del gobierno ayer, que explicaba que estaba a 2 votos de un dictamen favorable eventualmente para discutir los pliegos, tanto Ariel Lijo como García Mansilla, que eran los propuestos hasta aquí para integrar la Corte. Negociación que se impone, la famosa ampliación, está en marcha. Segundo dato, hablando de la Corte, que no va a pasar inadvertido. Hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó un recurso extraordinario, quedándose con la competencia originaria, aceptando ser competente en una causa entre Gobierno de la provincia de La Rioja, Quintela, y CAMESA, el ente que regula, administra el sistema eléctrico nacional. Básicamente es porque CAMESA le está queriendo cobrar a La Rioja lo que La Rioja no pagó por la energía que utilizaron los riojanos. Cosa que efectivamente CAMESA está haciendo con muchas distribuidoras, muchas cooperativas en el interior del país, que también con cautelares, provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos y demás, a favor, hicieron durante mucho tiempo, muchos años, 5 o 6 años por lo menos. Entienden en el gobierno que esa es una venia para darle la derecha y empezar a cobrarle por la energía lo que hasta aquí muchos no pagaron, incluido el propio Quintela, que hasta acá venía buscando puentes, con el hombre que además fue el factotum de todo este litigio, que ya tuvo un paso previo en la administración de Mauricio Macri y que ahora volvió de la mano de Javier Milei, estaba incluso fuera del país, que es Mario Cairela, que algunos dicen, sugieren, podría ser eventualmente secretario de Energía de la Nación. No lo sabemos, siempre al caer está el desplazamiento de Rodríguez Chirilo, que a todas luces tiene alguna interna con Luis Caputo, más allá de que ellos dicen que se sienten cómodos. Una cartera, la de energía, que después del respaldo explícito del PRO, con costo alto para el PRO, podría quedar bajo la tutela eventualmente de Mauricio Macri, que está en Miami. Según dicen en el entorno de finalmente, inclusive la Casa Rosada, la Secretaría de Energía y también el expresidente. Veremos, pero no es menor lo que está sucediendo allí. Bueno, y después, más allá de estas cuestiones que son relevantes, una cuestión que a mí me parece que es para seguir de cerca, que hoy mostró la Universidad Católica Argentina, el Centro de Analítica Económica y Empresaria de la Facultad de Ciencias Económicas, respecto al nivel de satisfacción que tiene la gente con la economía, con lo que le está ocurriendo. Y hoy hay 2 gráficos, si los podemos compartir rápido, porque vamos a ir a la economía, vamos a abrir con Pablo Fernández Blanco con lo que ha sido el dato de inflación y todo el análisis con, naturalmente, Débora, Cancelare y Lourdes. El índice de incertidumbre económica marca las preocupaciones, cómo la gente está sintiendo lo que le está ocurriendo, cómo ve el futuro. Fíjense que tuvimos un pico de incertidumbre muy alto entre agosto y diciembre, pico, incertidumbre, no saber qué va a pasar, qué va a venir, con qué reglas se va a operar. Luego baja con algún efecto serrucho y la tendencia a la baja es bastante inexorable, más allá de que agosto y julio pareció anclarse, pareció quedarse allí en un nivel que está en promedio lo que fue el nivel del 2021 de la gestión Alberto Fernández y eventualmente Martín Guzmán. El otro dato que da a conocer la Universidad Católica Argentina, que va cambiando, moldeando el clima de época, es los principales temas de discusión existentes en la esfera de la economía. Fíjense, esto es enero, el color más clarito, mayo, el color intermedio, septiembre, el color más oscuro.
¿Qué desciende? La inestabilidad económica, la sensación de inestabilidad merma. Triunfo de Milei en términos de percepción del gobierno. Preocupación por el trabajo, crece. Tema para seguir de cerca. Pobreza, el crecimiento es bastante ostensible. Definitivamente es la preocupación que más saltó. Y al final del camino, fíjense lo que empieza a preocupar, tema impuestos. Empieza a ser como una de las principales preocupaciones. Entonces, la gente empezó a discutir sobre pobreza, sobre el tema impuestos, sobre trabajo. Sigue discutiendo inestabilidad económica en menor medida, mucho menos de inflación. O sea, en el haber del gobierno empieza a haber aspectos que pueden surgir y pueden ser pasivos del gobierno. Es decir, pendientes a resolver por el gobierno. Y que habrá que ver con qué narrativa lo afronta. Parecería ser que la desregulación, parecería ser que la épica narrativa, que el clima de época en el que está el gobierno ayuda, puede contribuir, pero no resuelve. Después del mazazo, finalmente, sobre el tema precios, que yo creo que de todas maneras es una batalla que tiene sendos capítulos, todavía no ha concluido, más allá de que el gobierno hoy tuvo una victoria porque dio el INDEC, el dato de inflación más bajo desde noviembre del 2021. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, Paulino, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que me parece que ahora el capítulo nuevo que se inicia es la discusión por el presupuesto 2025. Ayer hablamos y mucho de lo que había pasado en el Congreso, después de que el presidente pudiera ratificar su veto y de las alianzas circunstanciales que ha tejido. Y acá yo no pondría el foco en Macri, en el bloque de los diputados del PRO, sino en los gobernadores, que ayer le permitieron al presidente, obtener ese número que le permitió ratificar la posición respecto del veto a la ley de financiamiento universitario. Y no precisamente gobernadores que tengan más afinidad político-partidaria con el gobierno. Me refiero a Jalil, me refiero a Jaldo, al propio Claudio Vidal, que si bien entró por Juntos por el Cambio, claramente no tiene afinidad, digamos, con los libertarios. Hoy, sin ir más lejos, ya empezaron las reuniones en la Casa Rosada. Hubo reunión del ministro Francos, también de Catalán, con algunos de estos gobernadores, que lo que van a hacer, me parece a mí, para decirlo en términos un poco vulgares, discúlpenme, es pasar la gorra, ¿no? Correcto. Digamos, ayer ya hicieron lo que tenían que hacer, en algunos casos votando todos sus diputados en favor de la posición del gobierno, en otro caso con algunas ausencias que también le permitieron al gobierno obtener el número, en otros casos, teniendo uno y uno de los diputados que los representan en posiciones diversas, abstenciones, en fin. Le allanaron el camino al presidente Milei para que tenga un triunfo político. Ahora van a la Casa Rosada a pasar la gorra y decir, ok, el presupuesto 2025 lo vamos a discutir, la idea y la aspiración del gobierno es tener un presupuesto aprobado, pero que las provincias que están interesadas en obtener sus recursos, en el reparto de fondos, obtengan lo que están buscando. Es un gran tema, el tema presupuestario, pero que está anclado con la expectativa de inflación, porque eso determina también pautas y demás. Estamos de lleno en el tema de la tarde, querido Pablito. Sí, ¿qué estás viendo? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasada la zaranda? ¿Qué nos queda? Sí, es buena la introducción que haces, Paulino. Ustedes habrán visto muchísimas cosas ya a esta altura del día sobre inflación, así que me tomé el trabajo de contarles algunas cositas que quizás a esta altura no se remarcaron tanto, porque todos nos quedamos con las luces del número más importante, que fue 3,5% la inflación en septiembre. Quiero mostrarles algunas cifras para poner en perspectiva de qué se trata este 3,5% de inflación en septiembre. ¿Es bueno, es malo? Obviamente que es bueno. Vamos a ver hasta qué punto y por qué es motivo de celebración para el gobierno. Decía entonces, inflación de 3,5%. Primer hito para el gobierno de Javier Milei. Hacía por lo menos 4 meses que intentaba perforar este piso y no lo lograba, ¿sí? Es como que vos intentás meter el gol, intentás, vas, la pelota pega en el palo, en los dos palos, en el finalmente entró y nunca entra. ¿Cómo? Finalmente entró. Finalmente entró, exactamente. Y por eso es un motivo de celebración. Esto es realmente importante. Además, lo coloca en una perspectiva histórica reciente muy positiva. ¿Por qué?
porque Massa no lo pudo hacer esto, porque estamos volviendo a niveles, mirá lo que te voy a contar ahora, Paulino, estamos volviendo a niveles de inflación de la época de Martín Guzmán. Ustedes recuerdan cómo lo echaron a Martín Guzmán. Y pandemia también, no me parece menor, ¿no? Que son los niveles de 2021, una parte de la pandemia. En una parte de la pandemia, exactamente, y está muy bien lo que decís, Débora, porque para el contexto es importante. Vos mirá este número de 3,5%, si yo agarro este 3,5% y lo anualizo, cosa que es un ejercicio de laboratorio, es una proyección. Bueno, Milei lo hace habitualmente, ¿no? Sí, pero Milei dice números que yo quizás no voy a convalidar. Esto yo te cuento de no, está bien, la idea de cifra. proyectar, perdón, eso me refería. Sí, querido me asustaste un poco cuando me comparaste con los números de Milei, por eso No, digo que es un ejercicio que el presidente suele hacer habitualmente. Bueno, pero esto es un ejercicio muy sencillo, porque si vos agarrás el 3,5% de inflación de hoy y lo proyectás, imagínate que es el mismo 3,5% en los próximos 12 meses, ¿sí? La inflación te daría en el año un 51,1%, que es una locura. Una barbaridad comparada con países que tienen en el año entre 3 y 5, ¿no? En el mundo, pero... O menos, claro que sí. O sea, sigue siendo un número altísimo, pero recuerden esto por un momento, 51,1%. Este 51,1%, si se cumpliera, sería mejor que el casi 53% de inflación de Macri en 2019. Recuerdan que cuando Macri deja el gobierno, una de las mayores críticas que le hacíamos era que dejaba una inflación completamente desbordada. Bueno, este número de hoy, de Milei anualizado, sería un poco mejor que ese número de Macri. Pero no solo eso, también estaría orillando el número de 2021, que todavía estábamos en un contexto de pandemia, y sería muchísimo mejor que el 94% de 2022, y ni que decir muchísimo, pero muchísimo mejor que el 211% de inflación que tuvimos en 2023. Por eso, quizás esto es un puntapié para algo mejor en materia de inflación. Yo quiero hacer 2 o 3 salvedades. La primera es que Argentina está escindida del mapa del mundo, todavía es un tema pendiente en la Argentina y el mundo pregunta cómo vamos a hacer para resolver la inflación, porque esto es estrafalario. Segundo, en Estados Unidos hay alarma porque la inflación está por debajo del 3 anual, pero hay alarma porque subió un poquito más de lo que preveía. Tercero, que no es menor, la región no tiene inflación, no es tema en la región, ni siquiera para Venezuela, para que le quede claro, que está todo desarticulado y todo mal. Cuarto, el mundo está discutiendo recesión y por lo tanto baja de precio, están bajando las tasas para incentivar, las tasas de interés para incentivar la economía. O sea, también es cierto que, hablando del contexto que bien marcaba Débora, los 80 era una década perdida porque fue una década inflacionaria, además, entre otras cosas. Sí. Los 90 fue la de los consensos de Washington. Después vino los precios récord de materia prima en la primera década de este siglo, donde Argentina finalmente tuvo un envión. Este es un contexto muy amigable para combatir la inflación. Así toda la Argentina está costando. No necesariamente Milei. Lo que digo es que hay una preocupación todavía no resuelta detrás de escena del algarabía oficial respecto a un buen igual dato. déjame agregar un dato de contexto también, ¿no? Porque cuando nosotros comparamos con 2021, que todavía son los números incluso de pandemia, o con algunas otras aspiraciones en otros momentos de la Argentina, tenemos que recordar que esto se está dando en un contexto donde el gobierno está trabajando sobre el tema de los precios regulados, ¿no? Sobre la recomposición de precios relativos, donde ya hay menos tarifas pisadas, combustibles. Entonces, no es el mismo contexto para analizar este número de inflación del 3.5, venimos de más del 20, y también me parece interesante marcar una discusión conceptual, ¿no? Que en la Argentina parece absurdo, pero se discutió durante muchísimo tiempo. El kirchnerismo nos obligó a discutir si la inflación era o no un fenómeno monetario. Cosa que no se discute en ningún lugar del mundo. Bueno, la Argentina, obviamente, este 3.5% mensual, está claro que son indicadores que el mundo tiene anualizados y así todo se escandaliza. Pero está claro que cuando el gobierno dejó de emitir, la inflación bajó. Sí, el gobierno está, justamente lo que les quería contar ahora es por qué está desacelerándose la inflación. Paulino, con respecto a lo que vos decís, para poner un cuadrito, es exactamente así. Insisto con algo, el mundo es el mundo, la Argentina es la Argentina y está llena de argentinos con políticos argentinos. Y tenemos inflación persistente de los años 70 hasta ahora, salvo el lapso de la convertibilidad que nos trajo otro problema. Obviamente este número de inflación es malo para cualquier país del mundo. En el contexto en que veníamos, en un contexto de un reacomodamiento de precios relativos,
y un montón de otras cosas en un contexto donde hubo una inflación, una emisión monetaria desbordada del año pasado. Me parece que es por lo menos para destacar, y además que sigue marcando la escalerita. Hay que ver hasta dónde termina esta escalera. Si termina en una inflación por debajo del 1%, es decir, que arranque con un 0 y siga con una coma, o si esto se estaciona acá, cosa que podría ocurrir. Hay que mirar la núcleo también, Pablo, porque sí, ahí vos podés mirar, ¿no? Si le sacás los estacionales o incluso si mirás la inflación en alimentos, que en la Argentina durante muchísimo tiempo estuvimos mirando que la inflación en alimentos siempre estaba por encima de la media. Sí. Y eso era un dardo directo a los sectores, más vulnerables, ¿no? Sí, exacto. Hoy la inflación en alimentos estaba en creo que 2.2 o 2.3. Sí, de un aventón, sí, exactamente, Débora. Y la núcleo estaba más o menos como la general. Con un sector que todavía no recupera ventas. No, la economía argentina está en crisis. 25% abajo en ventas. Sí, la recesión, alimentos claro. La economía argentina está en crisis. Tenemos que tener esta inflación. Ahora vemos si es el huevo o la gallina. La economía argentina viene en crisis desde el año 2011. No le vamos a echar la culpa a Macri, ni a Alberto, ni a Milei, o le podemos echar la culpa a todos. Está claro que esto implica una profundización de la crisis y nadie lo sabe mejor que el presidente y que el ministro de Economía. La economía argentina está en crisis y la gente en la calle lo tiene clarísimo. En el capítulo específico de inflación tenemos que decir que hoy fue un dato positivo para el gobierno. Quiero contar los motivos por los cuales está bajando la inflación. Nos vamos metiendo de lleno en la política y lo que está pasando con las universidades no menores. Esta noche también nos vamos a abocar. ¿Qué tiene que ver con esto también, por otra parte? Brevemente, ¿por qué estaba desacelerándose la inflación y hasta qué punto podemos confiar en esto o no? Y en parte responde a la pregunta de Débora. En primer lugar, el gobierno de Milei secó la plaza de pesos. Dejó de emitir como se venía emitiendo y ahora hasta cuesta conseguir algún peso. Eso por un lado. Por otro lado, tiene una política cambiaria de intervención lateral, marginal, sobre el dólar que hace que el dólar cambie. Menos de 1.200 pesos. Todos los dólares. Sí. Menos de 1.200 pesos. Financieros. Eso tiene que repercutir sobre los precios. Yo me pregunto, cuando se libere el cepo cambiario, ¿cuál va a ser el precio del dólar? No lo sé, quizás sea un poco más alto y entonces haya una profundización de la inflación. Y finalmente se están bajando algunos aranceles para la importación de determinados productos que terminan de alguna manera poniendo a raya algunos precios. En Corrientes sube el pasaje del transporte urbano de colectivo a 1.290 pesos. ¿Cuánto aumenta en el año? 545%. 1.290 pesos, precio de colectivo en Corrientes, desde el fin de semana. El sábado vuelven a aumentar los peajes. Todos los peajes en rutas nacionales de accesos a la ciudad, 500 pesos el mínimo. Hora pico más caro. Es el quinto ajuste del año. Insisto, empieza el día sábado. Cuando decimos que hay precios que están en términos relativos más acomodados, entre comillas, significa que están cubriendo más la estructura de costos. Eso tiene un correlato, que es un bolsillo que tuvo que destinar más fondos a lo que antes no destinaba y por lo tanto menos a lo que antes destinaba. Hoy el gobierno anuncia además que va a privatizar Corredores Viales, Sociedad Anónima, encargada del mantenimiento de rutas y autopistas. 3.565 trabajadores, 13 autopistas, rutas de las más importantes del país, a las cuales les podrían eventualmente poner peajes. Abarca 6.000 kilómetros a lo largo y ancho del país. Muchas provincias están diciendo va a ser con peaje, se va a pagar vía el peaje va a ser una cosa constante, eso va a incrementar el costo de logística, de transporte en la Argentina. No lo sabemos, pero son ideas, eso está pasando en simultáneo que ocurren tantas cosas. En un gobierno que cree que la obra pública es corrupción y por lo tanto no va a fomentarla. Ahora, en todo este contexto que bien marcaba Pablo de la baja inflación y demás, yo creo que la discusión que está creciendo es la discusión política. Porque empezamos con el calendario político cada vez más cerca. Y la universidad dio el primer paso. Y yo creo que acá se verbalizó todo con la universidad. De hecho, miren lo que pasó con Finocchiaro ayer, lo mostramos. A esta altura están tomadas la mayoría de las universidades, ¿correcto? Acaban de tomar la UNTREF de 3 de febrero. Que no estaba tomada. Que no estaba tomada. 20:30, ahí recién pasé a la producción las imágenes. Bueno, Mar del Plata tiene 3 universidades tomadas a esta hora. Efectivamente, estaba haciendo una recapitulación. Sí, 3 son. Exactas, Psicología y Humanidades. Se sumaron las de Ciencias de Salud y Trabajo Social.
En Salta incluso está tomada la Universidad Nacional de Salta. ¿Para contribuyen algo a la discusión de la educación pública y de favorecerla en todo caso? Te lo pongo al revés. Yo Dijo no lo sé, política, dijo realmente. política, Paulino. Bueno, Sí. está bien, pero yo creo que es funcional al gobierno de Javier Milei, vos sabés, las tomas de las universidades. Puede ser. Sinceramente, yo creo que los estudiantes universitarios, que además la mayoría milita en el trotskismo, en la izquierda, tienen que encontrar otras herramientas. La toma de las universidades es funcional a el argumento que esgrime el gobierno, porque es antidemocrática, porque claramente los que en las asambleas votan en favor de las tomas, los que no quieren hacerla, no los dejan ni siquiera entrar y votar, y no está bien vista por la sociedad en su conjunto la toma de las Así se universidades. resolvió la toma en la Universidad de Rosario. Tenemos ese momento, me parece importante. Mostremos lo de 3 de febrero, que acaba de contar Cancelaria hace un ratito nada más. Tomar un poquito de velocidad con las imágenes. Digamos, lo de Rosario, lo de 3 de febrero, elijan lo que quieran, pongan la imagen de Avellaneda, lo que está pasando en Córdoba, lo que está sucediendo en la Universidad Nacional del Comahue, lo que pasó ayer en La Matanza, esto es 3 de febrero ahora, muy bien, lo que está ocurriendo ahora en Mar del Plata, lo que está sucediendo inclusive en la Universidad Nacional de Salta, donde además hoy los diputados nacionales que votaron contra la ley fueron declarados personas no gratas. Personas no gratas. En las UNA. Esto es Rosario, mirá. Hoy por la tarde. Llevar la moción de tomarlas. Afirmativo. Los pibes que quieren defender la educación pública quieren estudiar. A mí me parece que realmente esto atenta contra la idea de exponer la problemática educativa Sí, y de la te educación aclaro pública en la algo. Argentina. El veto tampoco resolvió ni la auditoría, ni No, que por se manejen supuesto que mejor los no. recursos, ni que estudien los pobres, ni tampoco la infraestructura que viene alicaída. No, y la erogación que hizo el gobierno respecto Quiero al tema decir- universitario tampoco fue menor que si no hubiera insistido con el veto. Que estaba Sinceramente, acordada de hace desde el punto 3 de vista meses, económico, es perdóname, lo Débora. mismo. Correcto, es Hace 3 probable. meses que pactaron el 6 y pico Bueno, por ciento. entonces- Y después se frenó entre Alejandro Álvarez y Luis Caputo, hubo un freno, una discusión, y ahora lo vuelven a establecer. Hablando de Alejandro Álvarez, le tiró por la cabeza que tenía un remis el decano de la facultad o el rector de la Universidad de Rosario, que tenía un remis contratado por 13 millones de pesos. Primero que es un contrato por 3 o 4 meses que incluye la nafta, el auto, el remisero, todo eso. Después podemos discutir si está bien, está Sí, mal. obvio. Ahora, tiene el propio Álvarez 15 remises Sí. a disposición en la Secretaría de Política Universitaria. La podría cortar. Además, digamos, qué sé se yo. conoce mucho con los rectores universitarios porque Alejandro Álvarez participaba de anteriores gestiones y fundamentalmente la última de Alberto Fernández. Bueno, dicho sea esto, de paso, en La Matanza pasó esto con Alejandro Finocchiaro, porque además es un ex ministro de Educación votando contra, efectivamente, el veto. Mejor dicho, a favor del veto contra el financiamiento de las universidades. Y en ese repudio se cantaba así. Fue Martín Menem a hacer un acto mientras tanto a Río Gallegos y Martín Menem también fue escarchado cuando iba a entrar al local de La Libertad Avanza en Río Gallegos. Insisto, no es un método que validamos en ningún caso, pero objetivamente esto ocurrió. Recordemos que era un salón kirchnerista antes, donde ahora está La Libertad Avanza. Si queda Sí, en la es avenida verdad. Eso también Kirchner, fueron a la sí. puerta a repudiar. La avenida A ver, Kirchner 1275. Hace 15 días, Paulino, lo insistíamos y cerrábamos el programa con esto. Cuanto más se agudiza la discusión y el agravio desde el poder, termina provocándose estas cosas. Lamentablemente, chicos. Lo cual no Pero lo son justifica. funcionales No lo al justifica, gobierno. pero- El gobierno habla del principio de revelación, habla, bueno, por supuesto que es repudiable la violencia en todas sus formas. Hemos visto este joven militante libertario que salió corriendo a la casa de empanadas. Todo eso, después eso, bueno, ¿cómo terminó? Con el presidente Milei yendo a la casa de empanadas, recibiéndolos en la Casa Rosada, haciendo de eso un gran tema político, llevó Sí, allí fueron olivos, a es los verdad. candidateables, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, terminaron yendo Adorni, Karina Milei. ¿Qué quiero decir con esto? La verdad es que si la estrategia de la oposición es ceder a las provocaciones o tomar universidades o cantarle a un diputado HDP, no hacen más que favorecer la estrategia y la lógica
que el presidente Milei lleva adelante. Entonces me parece que Sí. si quieren buscar Déjenme una herramienta tienen que buscar Más otra. allá- Sí, perdón, Pablito. Más allá de eso, me parece que lo que estamos viendo muestra que el problema universitario no está cerrado después del veto. No. Está claro que este es el principio de otra cosa. Se ganó una pelea, si querés, fiscal, se ganó una pelea política, pero hay una pelea en la calle y recordemos que las universidades tienen un poder de movilización social importante. Pongamos las imágenes rápido en este orden. Mar del Plata, Universidad Nacional de Córdoba. Pongamos la Universidad de la UNSAM, que hoy fue a la General Paz, inclusive, a mostrar el descontento, la Universidad Nacional de San Martín. Es que está Miguel